Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. A nombre de CDB Ingeniería Antisísmica les agradecemos participar de esta presentación que gustosamente hemos preparado para ustedes. Esperamos que se encuentren bien. Esperamos también que estas charlas sirvan para motivar a que cada uno desde el lugar donde se encuentre laborando o de repente se encuentre estudiando, aplique todas estas tecnologías que mes a mes o semana a semana venimos mostrándoles aquí en CDB Ingeniería Antisísmica. El día de hoy les voy a presentar una introducción, unos conceptos básicos, tanto de los sistemas de protección catódica en general, así como una introducción de la marca Vector. Vector es una empresa canadiense, una empresa norteamericana en Norteamérica, que se dedica a este tipo de soluciones, ¿no? Soluciones de protección catódica en base a nodos de sacrificio, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a mostrarles un poco la tecnología que tiene Vector y, como les dije al inicio, vamos a mostrar un poco en base a qué teorías se trabaja esta tecnología, ¿no? Eh, en este caso, soy el ingeniero Diego Taboada, voy a estar a cargo de esta presentación y pues cualquier consulta referente al tema al final de la misma, en la cual va a ser, esperemos que sea dentro del tiempo correcto, vamos a estar respondiendo la mayoría, si no es la totalidad de las preguntas que se presenten, ¿ok? Bien, en lo que es protección catódica, primero vamos a empezar hablando de la corrosión del acero en concreto armado. Eh, Nosotros conocemos que el acero en pilotes de concreto armado, pues sobre todo en estructuras tipo muelles o que están en contacto con agua marina, eh, tiene muchos efectos nocivos el agua marina sobre este tipo de estructuras. Tal es así que la corrosión se manifiesta a través de manchas muchas veces, fisuras en algunos casos, grietas, ¿no? Existe delaminación algunas veces del concreto, ya que al corroerse el acero, pues el volumen que ocupa el acero es mayor, incluso puede llegar a ser 7 veces mayor o más respecto al volumen original del acero de refuerzo. Entonces eso hace que se generen muchas presiones internas en el concreto armado y pues finalmente este concreto pues se delamine o simplemente salga de la estructura principal, ¿no? Esto a su vez genera una pérdida de adherencia en la armadura, en la zona de armadura concreto, producto de la misma oxidación del fierro. Y desde luego la barra que originalmente fue diseñada con determinada sección, pues hay una reducción sustancial dependiendo del tiempo de corrosión, del tiempo de agresividad al cual ha estado sometido estas barras de refuerzo, ¿no? Ahora, esto suele ser incluso más crítico cuando hablamos de estructuras pretensadas, ¿no? En donde pues la reducción de la sección de acero puede generar una falla súbita debido a la naturaleza con la cual se trabaja en este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, la corrosión del acero finalmente es muy perjudicial desde distintos puntos de vista en la estructura y eh, justo esta presentación trata de ver cómo minimizar, cómo proteger nuestras estructuras, sobre todo estructuras que están en contacto permanente con agua marina, para preservar el tiempo de vida útil al cual fue proyectado o incluso extenderlo, extender el tiempo de vida útil al cual fue proyectado, ¿no? Este es un video en donde se va a mostrar cómo es el efecto de la corrosión en una estructura en contacto con agua. Tenemos una estructura tipo puente, puede ser tipo muelle, y pues internamente, al estar en contacto con agua, la estructura, eh, inicialmente pues el acero está protegido por toda la interfaz de concreto, ¿no? Entonces se presenta por lo general una capa pasivante alrededor de la varilla de acero,
pero esta es beneficiosa, ¿no? Esta capa pasivante pues impide la oxidación de forma agresiva. Sin embargo, cuando hay presencia de cloruros o cuando el agua misma contiene cloruros, si hablamos de agua marina, la presencia de cloruros es bastante fuerte. Estos cloruros lo que hacen es, en principio, desgastar esta lámina pasivante del acero y empiezan el proceso de corrosión, ¿no? Incrementando esta materia agresiva, ¿no? Es este producto del proceso de corrosión que es el óxido finalmente. Y este óxido, como les había mencionado, pues muchas veces puede llegar a expandirse 7 veces más que el área original del acero. Y esta expansión origina que el concreto alrededor del acero empiece a presentar fisuras y si esto continúa, porque es un proceso irreversible, digámoslo, si no se trata, pues esas fisuras se convierten en grietas y finalmente esas grietas hacen que externamente se desprenda eh, el concreto circundante. Ahora, cuando ya se presentan las fisuras, cuando ya se presentan las grietas, el proceso de corrosión eh, crece de manera exponencial respecto a cuando aún todavía el concreto estaba circundante al 100%. ¿Por qué? Porque ya los cloruros y todos los efectos nocivos ingresan de manera muy rápida a entrar en contacto con el acero de refuerzo, ¿no? Ya tengo una fisura, ya tengo una grieta o ya desprendió el concreto, entonces prácticamente el acero está expuesto a este tipo de efectos nocivos, ¿no? Y este segundo video muestra cómo es que inicialmente el acero puede estar muy protegido, podemos tener aceros que de 5 a 25 años no presenten ningún indicio de corrosión, pero cuando ya inicia este proceso es muy agresivo, es muy veloz y puede llegar a generar en poco tiempo daños incluso ya desde el punto de vista estructural, ¿no? Que no es la idea que se espere a que se presenten daños estructurales para recién poder tomar acciones frente a este tipo de efectos, ¿no? La idea es que cuando aparezcan los primeros indicios o antes de que aparezcan los indicios de corrosión, uno ya tome acciones y pueda proteger este tipo de estructuras. Incluso desde la etapa de diseño se puede prevenir este tipo de efectos. Ahora, cuando ya se presentan estos indicios de corrosión, existen soluciones tradicionales que conocemos todos nosotros, como por ejemplo, reparar las estructuras corroídas o que han desprendido el concreto, utilizando estos morteros o estas chaquetas de mortero de concreto, incluso por ahí reforzándole con alguna malla de acero. Eh, Sin embargo, esto más bien en vez de proteger o en vez de reparar el daño que se ha generado producto de la corrosión, tiende a ser nocivo para el concreto tanto existente como el concreto nuevo que uno pone, ¿no? Entonces, esta es una solución muy simple, muy sencilla, ¿no? Que incluso personal no especializado la puede hacer. Sin embargo, esto puede ser muy nocivo para la estructura en general. ¿Por qué? Porque estamos colocando nosotros un concreto que está libre de contaminantes, ¿no? Asumiendo de que no ha tenido ningún material contaminante en su mezcla. Es un concreto nuevo que está unido a un concreto ya contaminado con cloruros, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de potenciales, de diferencia de potenciales eléctricos, que es finalmente la razón por la cual se genera este proceso de corrosión, estamos haciendo o generando una diferencia de potenciales muy alta cuando colocamos un concreto nuevo respecto a un concreto ya contaminado. Entonces, esa diferencia de potenciales muy alta acelera el proceso de corrosión más bien en la varilla porque yo estoy incrementando eh, el efecto de traslado, el efecto electroquímico eh, y del traslado de los iones en la matriz concreto acero. Entonces, este efecto hace de que la misma barra, ustedes saben que la barra, si es que no tiene ningún otro elemento, pues en algunas zonas actúa como ánodo y en otras como cátodo, ¿no? Entonces, este proceso se genera incluso de forma mucho más rápida y mucho más agresiva si es que yo reparo de forma tradicional este tipo de elementos que están en contacto permanente con agua marina.
Otra alternativa que también se presenta es el hecho de usar enchaquetados, pero esta vez ya el mortero viene contenido dentro de una chaqueta, puede ser de FRP, que no es otra cosa que los polímeros reforzados con fibra, o también puede ser una chaqueta de PVC, ¿no? Toda la matriz o toda la mezcla del mortero que va a proteger, entre comillas, a la estructura que ya está dañada, se encierra o se encapsula dentro de esta chaqueta de FRP o de PVC. Y también, bajo el mismo principio de la lámina anterior, el proceso de corrosión no se detiene debido a que yo he utilizado esta solución. Al contrario, es más perjudicial aún que la anterior solución porque me crea una falsa sensación de seguridad, ya que la chaqueta de FRP o la de PVC me va a indicar de que externamente yo no tengo ningún daño. Sin embargo, el proceso de corrosión internamente continúa. Entonces, siempre va a haber la presencia, ya de por sí internamente el concreto ya está contaminado, le he agregado un concreto nuevo, entonces se presenta la diferencia de potenciales que les expliqué en la lámina anterior. Y pues existen todas las condicionantes para que este proceso de corrosión continúe, y lo peor es que aquí podría yo tener una falsa sensación de seguridad, como les digo, al tener externamente una chaqueta que no me da ningún indicio posiblemente de laminación o desprendimiento del concreto, ¿no? Entonces, en estas soluciones anteriores se utilizaron mucho hasta la década de los 90, ¿no? En todas las partes del mundo. Sin embargo, en Norteamérica, en los años 98, 99, existieron muchas investigaciones que demostraban que estos enchaquetados tradicionales no eran la solución adecuada para proteger a las estructuras o alargar el tiempo de vida de las estructuras frente a la corrosión. Es así que en esta lámina yo les muestro dos extractos de dos investigaciones que se tuvieron, una en el año 98, el Departamento de Transporte de Florida llegó a la conclusión pues de que se debían permitir estos enchaquetados que les mostré en la lámina anterior, siempre y cuando se incluyera protección catódica, de la cual vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces esto ya fue implementado como política en el Departamento de Transporte de Florida, y hasta la fecha pues todas las estructuras que requieran de estos enchaquetados pues se utiliza protección catódica. También por esos mismos años el Departamento de Transporte de Virginia llegó a la misma conclusión, ¿no? En la que el solo revestimiento de concreto o mortero es una protección inadecuada. En este caso, el Departamento de Transporte de Virginia sí lo dice directamente, ¿no? La protección tradicional es una protección inadecuada contra la corrosión, y nuevamente debe implementarse o debe complementarse con protección catódica, ¿no? Las imágenes que ven en la parte inferior de esta lámina son todas de estructuras a las cuales se les puso enchaquetados tradicionales, y que nuevamente, después de cierto número de tiempo, de años, el enchaquetado se desprendió y el proceso de corrosión continuó. Entonces, definitivamente estas estructuras sin una protección catódica adecuada, por más enchaquetado que uno le ponga, va a continuar con ese proceso irreversible, ¿no? Ahora sí, entrando un poco más al tema de protección catódica por ano de sacrificio, por qué se denomina así? Un poco esta lámina que es la simbología de una pila que comúnmente conocemos, en este caso basada en una muestra de concreto acero, de concreto armado, en donde en la parte central tenemos la varilla de acero y en la parte circundante de esta varilla tenemos el concreto. Entonces, de forma preliminar, nosotros tenemos que, si es que yo no tengo protección catódica, la varilla misma, en parte, en ciertos tramos, la varilla funciona como un cátodo, ¿no? Y antes de yo protegerla con algún método, hay algunas zonas que se convierten en áreas anódicas o en ánodos, ¿no? Que son finalmente las zonas en donde empieza a producirse la corrosión. Si es que yo no tengo ningún elemento externo. Entonces, cuando yo le pongo un elemento externo, que puede ser, en este caso, el elemento
que trabaja Vector, ¿no? Que son los ánodos. Entonces, la varilla de refuerzo ya deja de ser un elemento tipo ánodo en partes y le traslada esa responsabilidad al ánodo de sacrificio externo que yo he colocado. Y esta varilla continúa como un elemento tipo cátodo. Entonces, de ahí viene el nombre de protección catódica. Yo estoy protegiendo al cátodo, que en este caso es la varilla de refuerzo, ¿no? Mi cátodo es la varilla de refuerzo, es la protección al cátodo a través de ánodos de sacrificio, ¿no? Muchas veces esta terminología se confunde porque en la frase extendida pues está la palabra cátodo y ánodo, ¿no? Entonces no se entiende exactamente si la parte externa es el ánodo o el cátodo o la varilla es el ánodo o el cátodo cuando ya se utiliza estos sistemas de protección, ¿no? Entonces yo estoy protegiendo al cátodo, que es la varilla de refuerzo, a través de un ánodo, el cual es el que se sacrifica, ¿no? Antes de que yo coloque este ánodo, les había dicho de que la misma varilla en ciertas zonas se convierte en ánodo y pues esta varilla empieza a corroerse. En este caso, si yo ya le pongo un ánodo externo, que puede ser de distintos materiales, el que se sacrifica o el que empieza a corroerse es el ánodo externo, ¿no? Por eso es que se le denomina ánodo de sacrificio, ¿no? Él es el que en vez del acero de refuerzo toma esa responsabilidad y se sacrifica a través de la corrosión para evitar de que la varilla genere este tipo de problemas. Ahora, lo siguiente que uno se tiene que consultar es qué le puedo poner externamente para que funcione este sistema tipo pila. Entonces, aquí entra a tallar un, un, una terminología llamada la serie electroquímica de los metales, ¿no? Entonces, esta tabla que les muestro en esta lámina está ordenada de forma adecuada en función a la serie electroquímica de los principales metales. Entonces, si uno lee esta tabla, lo que va por encima de determinado metal se convierte en un ánodo que puede trabajar en conjunto con el otro metal al cual yo quiero proteger. En otras palabras, si yo tengo, por ejemplo, el fierro o el hierro en la parte, en esta posición, en la posición antepenúltima de esta tabla, todos los elementos que estén por encima de esta tabla pueden funcionar como ánodo de sacrificio, ¿no? Porque justo esta tabla está ordenada en función de su serie electroquímica. Entonces, todos estos elementos van a generar una diferencia de potencial tal que en este caso todos los elementos inferiores al cual yo selecciono se convierten en cátodos y los elementos, o dicho de otra forma, los elementos superiores al elemento que yo selecciono se convierte en ánodo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá en esta tabla el hierro en esta posición y por encima del hierro yo encuentro al zinc como un material que se convierte o que puede trabajar como un ánodo respecto al hierro, ¿no? Entonces, de esa manera es que yo consigo o elijo qué material es el que puedo usar para que sirva acá como ánodo respecto a un elemento determinado, ¿no? En este caso, si ya lo llevamos al tema de las varillas, podemos utilizar esta tabla de referencia. Es así que Vector, en este caso, la compañía Vector Corrosion Technologies, utiliza el zinc como su material base para proteger las estructuras de concreto armado, en este caso para proteger la oxidación eh, del acero, ¿no? Una vez explicado esto, vamos a hablar de las zonas de exposición típica de un pilote frente a la agresividad, sobre todo en ambientes marinos. Entonces, nosotros tenemos un pilote ubicado en determinado ambiente marino, esta es la estructura del pilote, y vamos a encontrar 4 zonas muy marcadas para hablar del sistema de protección catódica, ¿no? Primero se encuentra la zona sumergida, ¿no? En la zona sumergida es aquella, pues, donde está por debajo del nivel bajo del mar, digamos. Este, esta zona está con mucha humedad, pero tiene poca presencia de oxígeno o mínima presencia de oxígeno. Luego viene la zona de mareas, es la zona pues en donde pues dependiendo del nivel de mareas que tenga en determinado tiempo o determinado instante, este muelle va a estar subiendo, bajando, ¿no? Incluso genera una coloración determinada, la zona de mareas.
¿Y por qué se divide la zona sumergida? Porque en este caso, pues la humedad ya no es constante, ¿no? Y la presencia de oxígeno empieza a ser mayor respecto a la zona sumergida. Otra zona importante para para analizar este tipo de protección es la zona de salpicadura, ¿no? Es una zona en donde ya no hay humedad constante, eh, pero que al estar muy cerca de la zona de mareas, la humedad relativa en esta zona es muy alta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, uno podría decir de que el proceso de corrosión no es muy alto aquí, sin embargo, el hecho de estar expuesto al ambiente, en otras palabras, el hecho de contar con gran cantidad de oxígeno circundante hace de que estas zonas a veces sean una de las también más perjudiciales en lo que es corrosión, ¿no? Y finalmente tenemos la zona atmosférica, que es una zona más seca, que sin embargo, producto de que ya toda la zona marina está con un ambiente eh, que está contaminado por cloruros, también lo que es la parte atmosférica contiene estos elementos. Entonces, en un inicio puede que la zona atmosférica no genere muchos problemas de corrosión, pero cuando se da el primer indicio de corrosión en esta zona atmosférica, la velocidad con la cual se ataca a esta zona es muy alta respecto a las demás, porque aquí hay una presencia nuevamente de oxígeno y una presencia ahí de humedad también relativa fuerte, ¿no? Entonces, finalmente, todas las condiciones que he mostrado anteriormente, las 4 zonas que he diferenciado de este pilote, llevan cierto riesgo de corrosión, ¿no? Unas en determinada medida más grandes que otras, pero finalmente todas las zonas de un pilote están expuestas a efectos de corrosión, ¿no? Y bueno, lo mismo se presenta en pilotes de acero estructural, ¿no? Las mismas zonas y la misma agresividad también va a generar algún efecto de corrosión en estructuras en pilotes basados en acero estructural, ¿no? Es así pues que en el caso de Vector, para cada zona tiene distintas soluciones, ¿no? En el caso de la zona sumergida, Vector tiene unos ánodos que les llama ánodos desnudos de zinc. Y en el caso de las otras 3 zonas que ya son la zona de marea, la zona de salpicadura y la zona atmosférica, tiene otros dispositivos que los vamos a ir viendo uno por uno conforme avance la presentación, ¿no? Ahora, estas 3 zonas que yo protejo con ánodos Vector, ánodos de sacrificio, en concreto armado, también las puedo proteger si mis pilotes son de acero estructural. Hay que hacer unos arreglos en este tipo de material, pero también se pueden proteger de la misma manera con ánodos de sacrificio, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar un poco a los ánodos Vector, ya propiamente de Vector, de Vector Corrosion Technologies, a ver qué dispositivos tiene para cada zona, ¿no? Nuevamente recalco de que tanto para pilotes en acero estructural como para pilotes en concreto armado, la tecnología puede aplicar sin ningún problema. Y es así que los ánodos desnudos de zinc se ubican en la zona sumergida, la zona que está prácticamente en contacto permanente con el agua marina. Estos ánodos no necesitan ir envueltos o encapsulados en ningún mortero. Estos van en contacto directo con el agua marina y justo el agua es el que los activa para proteger al refuerzo o al acero estructural con el cual están trabajando, ¿no? Eh, Tal vez vean un elemento muy simple, sin embargo, estamos hablando de que estos dispositivos no se venden como unidades o no se trabajan estas soluciones como unidades, es decir, yo no diseño únicamente para un pilote del muelle un solo elemento tipo ánodo desnudo como el que ven acá, ánodo desnudo de zinc, sino que cuando uno utiliza sistemas de protección catódica, como su nombre lo dice, lo que hace es diseñar y aplicar un sistema integral. Es decir, el ánodo desnudo va a estar trabajando junto con otros tipos de ánodos que los vamos a mostrar y esto se va a dar en todos los pilotes y no en la misma cantidad, como vamos a ver más adelante,
sino que dependiendo de la proximidad a la zona de playa o dependiendo de la profundidad del pilote o de la sección del pilote, también entra a tallar la cantidad de ánodos que yo voy a suministrar. Entonces, no se tiene que ver como un elemento individual el ánodo, sino como todo un sistema de protección que incluso está interconectado muchas veces. En el caso de la zona de mareas, que es la que voy a mostrar a continuación, lo que se puede trabajar son múltiples opciones. Una de las primeras es utilizar un enchaquetado con malla de zinc, ¿no? Ya habíamos hablado de que Vector, en este caso Vector, trabaja con zinc como elemento para utilizarlo frente a la corrosión del acero, en concreto armado, el acero estructural. Entonces, las mallas de zinc son estas mallas que se aprecian acá. Pueden venir encapsuladas en unas chaquetas de PVC o las chaquetas de FRP. Eh, y estas mallas de zinc son las que finalmente están en contacto en la parte inferior, tienen una zona que viene directamente en contacto con el agua marina y este contacto con el agua de mar es el que los activa, activa estas mallas de zinc para que puedan trabajar como ánodos de sacrificio, ¿no? Eh, como la lámina lo dice, permiten la penetración del agua salada. Entonces, el agua salada es la que les da la activación para que trabajen como ánodos, en este caso, estas chaquetas de zinc, ¿no? Yo puedo encerrar o encapsular con esta chaqueta de zinc todo mi pilote y esta malla tiene que ir interconectada con todo mi entramado de fierro que tengo en este pilote o mi acero estructural que tengo en el pilote, ¿no? Eh, si yo no conecto esta malla o no conecto de repente, en el caso anterior, este ánodo de zinc directamente al sistema de las varillas de acero, de concreto estructural, pues no voy a tener ningún tipo de protección, ¿no? La idea es que se genere un circuito eléctrico, en otras palabras, ¿no? Se aprovecha el diferencial de potencial entre la varilla corrugada y este material que es el zinc. Otra alternativa para proteger, bueno, y acá antes de pasar a otra alternativa, acá se ve cómo es que finalmente queda esta malla de zinc ya una vez que se ha vaciado el mortero que va a cubrir toda esta malla, ¿no? Es decir, la malla de zinc en este caso sí queda embebida en un mortero, ¿no? Y esta es la forma como finalmente queda protegido todos los pilotes, en este caso de este muelle, ¿no? Otra alternativa para proteger la zona de mareas, incluso la zona de salpicaduras, es utilizar ánodos absorbentes. Ya no es una malla la que va a circundar al pilote existente, sino son estos ánodos, ¿no? Que vienen envueltos. La parte que está señalando el puntero es el verdadero ánodo y la parte blanca que ven acá es una envoltura que se le pone al ánodo. ¿Con qué fin? Con el fin de que esta envoltura, si se fijan en la parte inferior, quede expuesta justo para que entre en contacto nuevamente con el agua marina. El agua marina va a entrar en contacto con esta envoltura, ¿no? Y entonces lo que pasa es que esta envoltura lo que va a hacer es llevar la humedad o la salinidad del agua marina, la humedad, hacia la parte superior de estos ánodos y de esta forma se activan estos ánodos para trabajar como un sistema de protección catódica, ¿no? En ambos casos, tanto en el anterior, que son las mallas, como en este, que son ánodos absorbentes, ambos están en contacto en la parte inferior con el agua de mar, ¿no? Entonces, esto puede proteger la zona de mareas y la zona de salpicaduras de un pilote, ¿no? Eh, están envueltos en un tejido muy absorbente, como les dije, ¿no? Están abiertos en el fondo del pilote, ¿no? Entonces el agua de mar fluye hacia arriba y yo lo puedo finalmente encerrar o encapsular en un enchaquetado, nuevamente de PVC, de FRP, en un enchaquetado que se rellena con mortero o concreto, incluso se le puede poner, si es que de repente ya estamos hablando de una reparación, ¿no? De repente el ingeniero estructural determinó que de todas maneras se necesita ensanchar este pilote, pues se puede aprovechar justo el ensanchamiento para colocar estos ánodos en esa zona, ¿no? Eh,
Y esto puede ir complementado con el ánodo que vimos al inicio, que era el ánodo de zinc, el ánodo desnudo de zinc, para actuar de forma conjunta con el sistema de protección tanto en la zona externa como en la zona sumergida del pilote. Finalmente es como queda la protección ya una vez vaciado el mortero o el concreto y por dentro ya están colocados los ánodos de sacrificio, y que por la parte inferior ya del agua de mar pues están en contacto permanente, ¿no? Con estas telas o este sistema de protección que hace que el agua de mar fluya hacia la parte superior, ¿no? Eh, Ahora, hay otros sistemas que son activados o autoactivados y no necesitan estar en contacto con el agua de mar. Entonces, vienen los ánodos álcali activados que se pueden usar para la zona de salpicadura y la zona atmosférica, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos este pilote o esta estructura en la que se va a proteger de la parte más grande de esta estructura de concreto, o sea, la parte circular de esta estructura es la que se busca proteger, pero esta parte circular no está en contacto con el agua. Entonces, lo que se hace es utilizar estos ánodos, ¿no? Que son como una especie de barras, ¿no? Barras de sección rectangular. Y estos ánodos ya vienen activados con álcalis con el fin de no necesitar estar en contacto con el agua de mar para que puedan trabajar. Entonces yo en mi sistema de encofrados los puedo colocar, obviamente en contacto ya con un circuito que los haga unirse a la armadura del concreto. Este es parte del proceso constructivo que se le hace, por ejemplo, a este tipo de soluciones. Y finalmente queda el sistema encapsulado o protegido de esta forma, ¿no? Entonces, aquí noten que el enchaquetado que se le ha puesto a esta estructura no baja hacia la zona de contacto permanente con agua, ¿no? En este caso, los ánodos son autoactivados o activados para que puedan funcionar como protección catódica. Y bueno, soluciones como estas también se pueden aplicar a pilotes basados en acero estructural, en la que muchas veces las soluciones tradicionales son colocar este tipo de protección, ¿no? Un sistema para evitar de repente la corrosión, que sin embargo no son las más adecuadas como les había mencionado, ¿no? Incluso a veces tenemos estas estructuras, eh, si vemos la imagen del lado derecho, son estructuras prefabricadas, ¿no? En base a concreto, en base a mortero, que justo se usan en la parte final de los pilotes, en la parte ya superior de los pilotes, y que se pueden aprovechar, si es que no se ha considerado, se pueden aprovechar para utilizarlas como elementos para justo ahí albergar estos ánodos de sacrificio, ¿no? Muchas veces se pone este diseño, pero no se le considera algún tipo de protección catódica. Entonces, sería bueno o es recomendable que justo aprovechando esta zona tipo ensanche, que ya no es de acero estructural, sino ya viene a ser de mortero, y si yo lo veo como una sección, ¿no? Un corte en planta, yo puedo utilizar esta zona de ensanche colocando estos ánodos de sacrificio que vendrían a ser representados por estos rectángulos un poco más oscuros en esta vista en planta, ¿no? Entonces también puedo utilizar las mismas soluciones que he visto anteriormente para concreto armado para sistemas de acero estructural, para pilotes de acero estructural, ¿no? Bajo las mismas consideraciones, ¿no? Si necesito proteger una zona que está en contacto permanente con agua, lo que yo hago es dejar en la parte inferior justo ya sea la malla de zinc o los ánodos, eh, en este caso los ánodos que vienen libres en la parte inferior, también puedo aplicar el mismo criterio en lo que es estructuras de acero estructural, ¿no? Y si queremos hacer un resumen, pues estas son las tres soluciones principales, o las cuatro, digámoslo, sumándole a los ánodos desnudos que les hablé que van en la zona sumergida y que aplican para distintos tramos, ¿no? Estamos hablando acá pues que la zona de mareas es esta, ¿no? Está delimitada por estas dos líneas azules. En la parte inferior yo puedo colocar los ánodos desnudos de zinc.
En la parte superior puedo utilizar la malla de zinc como un elemento de protección catódica. Otra alternativa es utilizar estos ánodos ya rectangulares, que son ánodos absorbentes también, ¿no? Que van acá libres en contacto con el agua de mar. O si yo no deseo alguna protección en esta zona, puedo utilizar los ánodos álcali activados con el fin de solo proteger la zona atmosférica o la zona de salpicaduras, ¿no? Cada una de ellas, cada una de estas soluciones protege distintas zonas o si yo quiero alguna zona en particular, también puedo utilizar un producto determinado, ¿no? Aquí pueden apreciar cómo es que yo puedo elegir qué zonas proteger, ¿no? Ahora, el ánodo desnudo en esta solución y en esta solución, en la solución izquierda y en la solución central, puede ir interconectado con el circuito que genera los ánodos de la parte superior o el circuito que genera la malla de zinc. Recalco nuevamente, de nada sirve poner la malla si yo no he conectado a través de un circuito eléctrico esta malla o estos ánodos con la armadura de fierro que va en el pilote, en la armadura principal de fierro que va en el pilote, ¿no? Entonces, yo tengo que armar un circuito. Entonces, en ese circuito yo puedo unirlo también al ánodo desnudo que va en la parte inferior. Y si lo queremos ver ya como en nombres o modelos del producto Vector, en este caso, cada uno tiene un nombre en particular. Por ejemplo, estas mallas de zinc se puede hablar de que se llaman los Tidal Jacket. Estos ánodos de acá absorbentes se les conoce como los Tidal Plus Jacket. Y estos ánodos autoactivados son los DAS Jackets, ¿no? Entonces, cada uno tiene distintas aplicaciones y dependiendo de la necesidad del proyecto se puede utilizar uno de ellos, ¿no? Ahora, de forma complementaria, Vector también tiene soluciones para áreas en las que no necesariamente están en contacto cercano, muy cercano o en contacto directo con el agua de mar. Por ejemplo, las losas de los mismos muelles son estructuras que no necesariamente están en contacto directo con el agua de mar. Entonces, para este tipo de estructuras, Vector también ha desarrollado soluciones de ánodos de zinc, ¿no? Eh, que nuevamente son autoactivadas y que pueden utilizarse como sistema de protección para este tipo de estructuras. Si hablamos también de columnas o pilares que no necesariamente vienen de la parte directa de contacto con el agua de mar, también puedo utilizar los mismos ánodos autoactivados para proteger este tipo de estructuras, ¿no? Como las que ven en la imagen, ¿no? No es una estructura que está directamente en contacto con el agua de mar, está muy cercana, es cierto, al muelle, y pues se puede proteger contra la corrosión este tipo de elementos, ¿no? Entonces, la presentación está orientada al tema de muelles, pero si tenemos estructuras que están muy cerca o que sabemos que van a estar muy afectadas por efectos de agua o de ambiente marino, también se pueden utilizar estas soluciones, ¿no? En concreto, armado o en acero estructural. Eh, Incluso podemos reparar otras estructuras corroídas, ya no los pilotes, sino de repente tenemos otros elementos como alguna losa y Vector también tiene soluciones, ya no son mallas ni son los ánodos absorbentes, sino son soluciones más simples, ¿no? Que se reflejan en la imagen inferior, ¿no? Que son unos pequeños ánodos de zinc, que los podemos representar o finalmente son como estos elementos que se ven en esta lámina, ¿no? Estos elementos ya se llaman los Galva Shield, en este caso el XP4, dependiendo de su tamaño. El Galva Shield es una tecnología que desarrolló Vector. ¿Y cómo se ubican? Pues es como poner de repente distanciadores o los separadores que a veces solemos poner, ¿no? De repente en losas. Entonces podemos utilizar esta solución y proteger a toda la armadura incluso antes de ser vaciada o si ya estoy reparando una estructura justo en las zonas donde voy a poner el concreto nuevo, ¿no? Estos Galvashil ya vienen con sus alambres o sus sistemas de interconexión eléctrica para que puedan trabajar directamente
e interactuar con el acero estructural, ¿no? Ahora, una parte importante eh, y que en donde radica también la calidad de estas soluciones es que yo puedo controlar si es que está funcionando o no el sistema de protección catódica, ¿no? De hecho, que esto obedece a un diseño inicial, ¿no? Que lo vamos a detallar también. Entonces, yo puedo dejar en todo este circuito eléctrico que les había mencionado, yo puedo dejar puntos de control para medir, en principio, si es que hay continuidad de corriente eléctrica, ¿no? Uno de los primeros criterios para ver si está funcionando el sistema es, primero, si es que hay corriente eléctrica, ¿no? Porque si yo aplico de repente un multímetro y veo que no genera una transmisión de corriente, pues definitivamente el sistema no está funcionando, algún circuito se ha deteriorado, algún circuito se ha cortado tal vez, y eso me indica de que el sistema debe repararse o necesita ya cambio, ¿no? Entonces, se pueden medir estas intensidades, estas corrientes eléctricas, ¿no? Con métodos simples como primera etapa. Y una vez que yo he verificado que sí existe esta corriente eléctrica, lo que puedo hacer es medición de potenciales, ¿no? Para ver qué tanto se ha polarizado mi sistema de protección catódica, ¿no? Para eso hay valores que ya me dan las instituciones o las normativas que se dedican a este tipo de sistemas. Por ejemplo, uno de los valores que me recomienda NACE para este tipo de protección es que mi diferencia de potenciales esté por encima de los 100 milivoltios, ¿no? Entonces, una vez que yo medí que hay corriente, pues yo puedo medir también si cuánto es el diferencial de potencial que me está botando o que me está arrojando el sistema de protección catódica que yo instalé. Entonces, aquí tienen un ejemplo de cómo es que se colocan unos sistemas de control, ¿no? En la figura inferior derecha, ¿no? Pueden ver que del sistema de protección catódica enchaquetado, yo saco un circuito, ¿no? Un circuito, un cableado, que lo llevo hacia un cajetín y en este cajetín yo puedo tomar medidas día a día, mes a mes, año a año, conforme yo requiera con un multímetro, ¿no? Al lado izquierdo inferior también ven otro sistema, que en este caso es un sistema ya remoto. Si se dan cuenta, todos los circuitos están interconectados, todos los circuitos llegan a un cajetín, a una caja de control, y finalmente este circuito se conecta, ¿no? A un cableado principal que me lo lleva a un sistema de control remoto y yo desde la oficina o desde el área de mantenimiento puedo ver cómo es que están trabajando. No necesito acercarme al muelle para ver si es que el sistema de protección catódica primero está trabajando, hay continuidad de corriente y luego a ver qué tanto es el diferencial de potencial de esta corriente que ha suministrado la protección catódica, ¿no? En este caso, las imágenes superiores, izquierda y derecha, son lecturas en dos muelles en Norteamérica, en donde se ha instalado este sistema de control remoto para medir la eficiencia de estos sistemas de protección catódica, ¿no? En ambos casos, pues pueden apreciar que las lecturas que se perciben están por encima de los 100 milivoltios que yo les mencioné, y cada una de esas barritas representa las columnas, ¿no? este, perdón, los pilares o los pilotes en donde se están efectuando las lecturas, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas tiene usar la protección catódica Vector? ¿No? Ya hemos visto cómo Vector ha desarrollado esta tecnología muy importante para estructuras muy cercanas al mar o estructuras con mucha agresividad de corrosión. Entonces, ¿qué ventajas me brinda utilizar esta protección catódica? Nosotros solemos dividir las ventajas con las que CDB trabaja en distintos productos, no solo en ánodos de sacrificio, sino en todos los productos de la línea de CDB, en cuatro aspectos importantes, ¿no? Primero, hablamos de que son productos de calidad, en este caso Vector es un producto de muy buena calidad. Luego hablamos de la experiencia y la solidez del fabricante, les vamos a mostrar eso también. Luego el cumplimiento de las propiedades a las cuales fue diseñado el sistema y finalmente la experiencia del proveedor, en este caso nosotros, ¿no?
En el caso de Vector, son productos de muy alta calidad en el sentido de que Vector ya lleva desde su fundación más de 50 años desde que inició en investigaciones con esta tecnología, ¿no? Entonces tiene mucha expertise e incluso uno de sus productos más relevantes lleva más de 20 años, que es el Galva Shield, que es básicamente el origen de todas las soluciones que les he mostrado, ¿no? El Galva Shield eh, es el que nació con esta solución para proteger las estructuras, en principio en concreto armado. Y pues ya tiene 20 años y se ha ido sofisticando cada vez más a tal punto de que tiene muchas alternativas para diferentes aplicaciones. Otra ventaja que tiene Vector es que cuenta con dos laboratorios de investigación y desarrollo, uno ubicado en Reino Unido y el otro ubicado en Estados Unidos, en donde se analizan primero nuevos productos y también para cada proyecto se evalúa cómo es que va teniéndose esta protección catódica a lo largo del tiempo. Incluso no solo se mide la eficiencia del sistema de protección catódica, sino uno tiene que ayudarse en este caso a veces del análisis también del agua de mar circundante, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que resalto ahí del laboratorio, justo están efectuando análisis del agua marina de determinado proyecto para evaluar cuál es la solución más adecuada, ¿no? A ese nivel es que Vector llega a estudiar todas sus soluciones para cada proyecto, ¿no? Otra ventaja o otro aspecto relacionado con la calidad es que Vector en Canadá y en Norteamérica en general no solo suministra los productos, sino que Vector efectúa reparaciones integrales de estructuras existentes a las cuales se le ha presentado el fenómeno de corrosión. Entonces, tiene mucha experiencia en instalación, ha efectuado reparaciones, entonces eso hace de que todos los productos que desarrolle estén acorde a las tecnologías constructivas o de reparación que existen en estos medios, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja frente a eh, eh, otros dispositivos en las que solo son proveedores y no tienen la expertise de la instalación en estas soluciones, ¿no? Y también se puede mencionar de que Vector no solo tiene las soluciones en base a SIM, sino tiene otras divisiones que no las vamos a mencionar en esta charla, pero que es bueno recalcarlas, ¿no? Tiene, por ejemplo, soluciones con corriente impresa, ¿no? Hemos hablado de que justo la generación de corriente y el diferencial de potencial es, digamos, el concepto básico para entender la tecnología de protección catódica. También existe otra alternativa que es mediante corriente impresa, ¿no? Pero es otra división. En este caso, nosotros entendemos y creemos que la solución mediante estos ánodos de sacrificio, en la que no se necesita una corriente impresa, pues son las más adecuadas para quizá la realidad y para, por su simplicidad, para el control y monitoreo de las estructuras en contacto con agua de mar, ¿no? Incluso tiene productos para proteger frente a la corrosión estructuras post-tensadas, ¿no? Que es otra tecnología también. Y les había hablado un poquito al inicio que muchas veces el que se presente la corrosión en estructuras post-tensadas es crítico, ya que las fallas son muy, digamos, muy rápidas, muy frágiles, ¿no? En cuanto al diseño, porque Vector también efectúa el diseño con esta tecnología, muchos consideran de que esto de repente es solo suministrar estos dispositivos. En realidad no, primero hay que hacer toda una ingeniería para establecer cuál es el dispositivo y cuál es el modelo de solución que le vamos a dar, ¿no? Siempre se requieren los planos de estructuras, la densidad de fierro, si hablamos de estructuras de concreto armado, es importante para dar la solución, ¿no? Cuanto más densidad de fierro, pues la solución de protección va a necesitar mayor cantidad de ánodos de sacrificio. Luego hay que saber o hay que preguntarle al cliente qué zonas necesita proteger en su estructura, ¿no? Si hablamos de pilotes, pues si es la sumergida, la de marea, la salpicadura o la atmosférica, ¿no? Y otro aspecto importante también es cómo se está distribuyendo la estructura de mar respecto a la distancia hacia la orilla, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo de cuanto más alejado yo me encuentre, también entran a tallar otras variables, como la misma salinidad, la misma
conductividad eléctrica es distinta, incluso la profundidad de los pilotes empieza a ser diferente y por lo tanto la solución empieza a ser diferente en cuanto a protección catódica, ¿no? Esto es un resumen de los requisitos de diseño, ¿no? El área de los pilotes a proteger, la localización de los ánodos y un aspecto que no hemos hablado pero que quiero aprovechar la lámina es el tiempo de vida, ¿no? Cuando uno diseña estos ánodos, uno elige para qué tiempo de vida los va a trabajar, ¿no? Entonces uno puede elegir entre 10, 30, 50 o más años y en función a eso uno va a determinar qué tipo de ánodos y qué cantidad y cuál es la dimensión incluso de los ánodos que yo voy a sugerir o voy a diseñar para determinado proyecto, ¿no? Entonces, es vital que los propietarios sepan qué tiempo de vida le quieren proveer a sus estructuras para poder diseñar este tipo de soluciones, ¿no? Eh, la distribución de corriente, bueno, eso es algo que ya se ve en la etapa de diseño. Y bueno, qué normativas, que en este caso la institución NEIS, que vamos a hablar también de ella, es la que me rige para este tipo de soluciones, ¿no? La resistividad, les había hablado un poquito de la resistividad, pues en el tema del mar, la resistividad es muy distinta en el fondo del mar, en la parte media o en la superficie. Entonces, hay que efectuar también un análisis de resistividad de este tipo de agua, ¿no? Ahora, como experiencia del fabricante, pues Vector tiene más de 150 proyectos de protección catódica a nivel mundial. En este listado solo les muestro alguno. Esta es una de las 8 o 10 hojas que tiene su lista de proyectos, ¿no? Pero lo más importante es ver al menos alguno de ellos, ¿no? Como experiencia, por ejemplo, se puede citar el puerto de Portland en Oregon, el puerto de Houston, en donde se ha aplicado esta tecnología, el puerto de Florida, el puerto de Miami, y acá tal vez es una solución distinta, ¿no? En este caso, esto es una solución para un centro de esparcimiento, ¿no? En un lago, en donde pues ya había presentado indicios de corrosión estas estructuras que están en contacto con agua y se aplicaron estas soluciones de ánodos de sacrificio, ¿no? Aquí pueden ver en la imagen inferior izquierda cómo se ha instalado el ánodo y cómo se le ha conectado con el circuito de la armadura de fierro de la estructura existente, ¿no? Y al lado derecho inferior ven cómo existe aquí un ánodo desnudo de zinc, ya que este pilar está justo en contacto permanente con agua, ¿no? Temporalmente se le ha aislado del agua, pero luego se libera y esto queda en contacto permanente. Entonces una solución adecuada aquí es el ánodo desnudo de zinc. Bueno, otros proyectos, el puerto Cañaveral, el puerto de Tokio, y uno también que vale destacar es este viaducto elevado en Nueva York, ¿no? Que conecta una isla en donde se utilizaron los ánodos álcali activados o autoactivados, ¿no? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque aquí también se pusieron los cajetines de control para medir la eficiencia del sistema, ¿no? Entonces, cada vez que se le ha ido efectuando las lecturas, primero se ha llegado a una polarización del acero mayor a 100 milivoltios y de acuerdo a las lecturas que se han hecho, el diseño estaba para 35 años, ¿no? Pero de acuerdo a las lecturas que se han hecho, el sistema es tan estable que lo que se deduce o a la conclusión a la que se ha llegado es que el tiempo de vida más o menos está proyectado para unos 70 años gracias a estos ánodos de sacrificio, ¿no? O sea, diseñado para 35, pero las lecturas, o sea, las lecturas de manera indirecta me dicen qué tan gastado también está el ánodo, ¿no? Porque recuérdense, son ánodos de sacrificio. Entonces, conforme pasa el tiempo, el ánodo se va desgastando, se va sacrificando. Entonces, en este caso, los indicios de las lecturas me dicen de que estos ánodos están proyectados para un tiempo de vida de 70 años, a pesar de que fueron diseñados para 35, ¿no? Otra parte de la experiencia del fabricante es el tema de la certificación NACE. Sus profesionales están certificados por esta institución NACE. NACE es la institución que lidera este tema de protección catódica a nivel mundial, ¿no? Es una institución muy antigua, del año 1943. Prácticamente es una autoridad en temas de corrosión. Y pues NACE ofrece entrenamiento, ofrece capacitación, incluso da certificaciones, como por ejemplo las que ven en la parte inferior, ¿no? Un profesional certificado por NACE puede llegar a 4 niveles, ¿no? Del CP1 al CP4, ¿no?
Entonces vamos a ver cómo es que empieza en las certificaciones, ¿no? Tiene un instituto que es el NACE International Institute, en donde pues la primera categoría es el tester, ¿no? El CP1, pues que es la persona, el profesional que tiene un conocimiento básico y a lo que se dedica es efectuar mediciones en campo y solo se necesita pues 6 meses de experiencia y un examen para obtener esta certificación. El CP2, ¿no? Que pues ya requiere un conocimiento intermedio. Esta persona ya tiene conceptos, ya sabe de los tipos de protección catódica y efectúa mediciones también en campo y se requiere un año de experiencia y examen de certificación. El CP3, ¿no? Que ya interpreta datos, ¿no? Aparte de leerlos y ya también puede solucionar problemas de protección catódica. En este caso se requieren 3 años de experiencia para ser certificado, aparte del examen, ¿no? Y finalmente la categoría más alta, que es el CP4, que ya es un especialista y que normalmente obedece ya a un cargo de responsabilidad, incluso en la etapa de diseño, de instalación y de mantenimiento de este tipo de estructuras. Y para este caso se requiere su examen y pues 6 años de experiencia. Ahora, en el caso de Vector, todos sus profesionales están categorizados, o la mayoría de sus profesionales están categorizados en distintos niveles, ¿no? Eh, Se requiere de los distintos niveles, ¿por qué? Porque no necesariamente requiero de un especialista para que vaya a medir los potenciales, ¿no? Sino suficiente con un CP1 para que pueda efectuar estas mediciones. Entonces, una empresa dedicada a este tipo de soluciones no necesariamente tiene que tener todos sus ingenieros o sus profesionales como CP4, sino que pueden estar en distintas categorías para así poder dar una solución integral, ¿no? En el caso de Vector tiene esta variedad de profesionales. Y en cuanto a cumplimiento de propiedades, pues Vector tiene la ventaja de que la mayoría de sus soluciones están monitoreadas cada cierto tiempo. O sea, la mayoría de sus soluciones vienen con estos cajetines de control, ya sean de control remoto o de control en campo. Y pues en todos los proyectos donde se ha colocado esta protección, siempre ha brindado resultados tanto de continuidad de corriente como de diferencia de potencial requerida, ¿no? Nuevamente traigo la imagen que les había mostrado en este caso, este proyecto donde se monitorea año tras año la continuidad de corriente y la diferencia de potencial eléctrico, ¿no? Y finalmente, la experiencia del proveedor, pues que también es importante. En este caso, ustedes ya conocen, nosotros como CDB Ingeniería Antisísmica, pues brindamos un acompañamiento integral en todas las etapas de su proyecto, ¿no? Desde la asesoría, para cuando ustedes quieren recién proyectar su solución de protección catódica, también ofrecemos los servicios de diseño para este tipo de soluciones, ¿no? Muchas veces los proyectos lo que te ponen es, la estructura debe tener protección catódica, ¿no? Pero no te dan el diseño, no te dan las especificaciones, entonces nosotros previamente tenemos que efectuar un diseño para recién proponer la solución y luego que ya la solución está aceptada, se brindan las entregas a tiempo sobre todo, o sea, cumplimos con las entregas. Esto es importante porque en un muelle, sobre todo, pues si es que no llega esta solución de protección catódica, tal vez no se pueda terminar la estructura a reparar o el nuevo muelle proyectado. Entonces, el cumplimiento en las entregas es vital y nosotros lo aseguramos como en el resto de nuestros productos. También brindamos asesoría y soporte en obra, ¿no? Incluso ingenieros categorizados, en este caso con la certificación NACE, van hacia campo y pues brindan la seguridad de que ha quedado instalado correctamente el producto, ¿no? Y un servicio postventa que consiste en la asesoría para las áreas de mantenimiento para que puedan efectuar las lecturas correctamente o si lo requieren también podemos efectuar nosotros directamente las lecturas de los sistemas de protección instaladas, ¿no? Entonces, como ven, a lo largo de toda la etapa de un proyecto nosotros los acompañamos porque tenemos la experiencia tanto a través de Vector Corrosion como la experiencia que hemos adquirido a lo largo de todos estos años en este tipo de soluciones, ¿no? Y para concluir, pues les voy a mostrar unas ideas principales de esta presentación. La primera es que
los sistemas de protección catódica realmente son una solución duradera y si se habrán dado cuenta, el mantenimiento es muy bajo, ¿no? Yo me acerco con un multímetro y le tomo las lecturas in situ, o si quiero ser más sofisticado, pues puedo hacer todo un circuito interconectado con un sistema remoto y desde mi oficina puedo tener las lecturas en tiempo real. Entonces, son de muy bajo mantenimiento. Eh, a diferencia de repente de las soluciones de corriente impresa, donde se requiere una fuente externa de energía y que si esta fuente externa de repente se agota o se corta por algún motivo, pues queda desprotegido el sistema, pues en este caso, para mitigar la corrosión de los pilotes, pues son unas soluciones muy prácticas los ánodos de sacrificio. Luego podemos decir de que los sistemas de protección catódica se pueden diseñar para protección a largo plazo, ¿no? Les habíamos dicho de que los tiempos de vida ustedes lo establecen, que pueden ser 10, 20, 30, 50 años, dependiendo de la necesidad del proyecto, ¿no? Entonces, podemos establecer un tiempo de vida largo o de largo plazo en sus estructuras. Si por ahí ya inició el proceso de corrosión en determinadas estructuras, eso no es impedimento para que se apliquen estas tecnologías. Justo si ya inició el proceso de corrosión y yo quiero reparar de forma tradicional, puede ser una opción, o mejor dicho, es una opción recomendada, utilizar estos sistemas de protección y con eso no necesito retirar todo el concreto ya dañado, ¿no? Recuerden que el concreto en general ya queda dañado y queda contaminado si ya inició el proceso de corrosión. Entonces, no es necesario retirar todo el concreto contaminado para yo utilizar estos sistemas de protección en las reparaciones, ¿no? Y desde luego yo puedo proteger la zona sumergida, la zona de mareas, la zona atmosférica, cualquier zona que uno quiera. También podemos decir de que independientemente de la zona de exposición, pues cualquier sistema de protección catódica vector lo podemos diseñar para cumplir con los criterios NACE, ¿no? Y podemos polarizar el acero de refuerzo, por ejemplo, para tenerlo como con un diferencial de potencial de 100 milivoltios o más, ¿no? Y esto se puede controlar fácilmente, como les dije, a través de estos cajetines de control. Y finalmente, para asegurar una instalación, digamos, de la más alta calidad, los sistemas de protección catódica deben ser diseñados, deben ser inspeccionados y en efecto el circuito debe verificarse que esté energizado a través de un especialista, ¿no? En protección catódica. En este caso, Vector tiene los especialistas adecuados y CDB tiene el acompañamiento también y la capacitación adecuada para poderle brindar la orientación en todas las etapas de su proyecto. Y bueno, esta ha sido la presentación que hemos traído para el día de hoy. Nos hemos extendido unos 15 minutos más. Esperemos que haya sido de su agrado. Aquí tenemos los contactos para alguna consulta al respecto, ¿no? El WhatsApp, el correo y la página web en donde pueden establecer de repente algún contacto por algún proyecto en el que estén interesados y voy a proceder a leer alguna de las consultas que han efectuado en el chat con el fin de que se absuelvan la mayoría o si se pueden todas, ¿no? Ya son las 7, esperemos que de pronto tener unos 15 minutos, que eran los 15 minutos proyectados para el chat, perdón, para las respuestas al chat. Eh, de repente algunos ingresaron tarde, he visto algunos mensajes al inicio que creo que el link no les ha funcionado. La ventaja en este caso de la presentación es que queda grabada y pues de repente en la semana entrante va a estar siendo colgada por el área de marketing y también tienen que estar atentos a las redes, ahí se les va a comunicar cuándo pueden acceder al link ya para verlo con más calma. La presentación de repente ingresaron con unos minutos desfasados y pues puedan hacer las consultas también porque va a quedar igual los contactos para que efectúen alguna consulta, ¿no? Bueno, los modelos de ánodos ya los he mostrado, ¿no? Hay distintos ánodos para diversas soluciones. Iván Javier me pregunta cuáles son los modelos de los ánodos. Ya tenemos modelos expuestos. Voy a aprovechar que estoy
en modo de no presentación para volver otra vez al resumen incluso de los modelos. Por ejemplo, este es uno de los ánodos absorbentes que había mostrado. Este es otro ánodo que es la malla de zinc, ¿no? El ánodo desnudo, ¿no? Pero más allá del modelo en sí, como les había repetido, lo más importante aquí es el sistema como tal, ¿no? O sea, no tanto el modelo. En muchos casos de los casos en la zona 1, 2 y 3 se determinaron por el rechazo del pilote. Sin embargo, bajo el criterio de zonas tenemos que hincar el pilote según cotas. Uso de malla de cocadas, es envoltura de arma. Es necesario cambiar los ánodos de sacrificio, Alberto. En realidad, los ánodos de sacrificio se diseñan para cierto tiempo de vida útil. Entonces, uno tiene que establecer cuánto tiempo quiere proteger a la estructura. Entonces, si yo decido 10 años, pues a los 10 años primero hay que controlar, o sea, es ideal que se dejen estos cajetines de control para estos ánodos para ver que haya continuidad de corriente y para que el diferencial de potencial leído sea acorde a lo esperado, a lo diseñado. Y después del tiempo de vida útil para el cual fue diseñado, pues hay que corroborar qué tan desgastado está el ánodo a través de las lecturas en estos circuitos y si obviamente ya pasó el tiempo de vida para el cual fue diseñado y se detecta que hay una caída en las lecturas, definitivamente se pueden cambiar, ¿no? No es lo ideal, entonces es mejor establecer cuál es el tiempo de vida en la fase de diseño y con eso ya salen los ánodos adecuados, ¿no? En el caso de un aumento no previsto de caudal, ¿tendrán algún efecto contrario? Realmente no. No tienen un efecto contrario, justo los dejamos en contacto en la parte inferior. Si hablamos de los ánodos que están en contacto permanente con agua, los dejamos en la parte inferior en contacto para que justo aprovechen el agua de mar, si te refieres a los ánodos en pilotes, para que justo se activen, ¿no? Entonces, si tienen agua de mar en distinto caudal, no genera algún efecto contrario. Ahora, recuerda que los ánodos van a estar envueltos en una chaqueta de FRP o de PVC o incluso si no quieres una chaqueta, van a estar envueltos en el mortero. Entonces, no van a entrar en contacto directo con el agua de mar, ¿no? Ronald Altamirano, muchas gracias por estar presentes. También se puede aplicar soluciones para estructuras en contacto con agua dulce. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya, en este caso, la solución no es idéntica a la que yo estoy mostrando. Toda la presentación está abocada específicamente a estructuras en contacto con agua de mar, ¿no? En agua dulce hay muchas soluciones, incluso no necesariamente en protección catódica, ¿no? Te puedo hablar de otras soluciones también como las de protección de impermeabilización, ¿no? En donde ya más bien impides que ingrese el agua para que pueda perjudicar a la estructura o a la armadura de fierro. Entonces puedes usar también soluciones como Cryton, que también las tenemos en CDB. Y si estás interesado en protección catódica, deberías de pronto mencionarnos un poco más a detalle en algún correo exactamente la aplicación y podríamos darte algunas sugerencias, pero no son exactamente estos ánodos que hemos presentado en esta oportunidad, ¿no? Efraín Contreras me pregunta si para esta técnica se debe realizar un mantenimiento cada cierto tiempo. Realmente no, es solo la inspección que el área de mantenimiento del muelle o de la estructura que yo he protegido pues va a estar leyendo constantemente lo que me arroje las lecturas del circuito. Algunas veces de repente este circuito más bien es el cableado externo, el que a veces se deteriora o por ahí es, es dañado, entonces hay que estar controlándolo, ¿no? Pero básicamente si es que ha sido diseñado de forma adecuada, ha sido instalado con la asesoría correcta, este, no debería requerir algún tipo de mantenimiento como reemplazo o algo así, ¿no? Durante el tiempo de vida. Abel dice si se pueden aplicar estas en estructuras existentes que no presentan corrosión, pero que no cumplen con el requerimiento. Por supuesto, se pueden aplicar en estructuras existentes. Estamos hablando de soluciones para estructuras en contacto con agua de mar, desde luego, ¿no? Las soluciones que yo he mostrado en esta presentación. Se habla siempre de contacto con agua de mar, agua salada. Este sistema también es válido para pilotes por debajo del nivel freático de agua dulce. Justo es una pregunta, Pablo Ábalos, gracias por estar en la presentación. Es una pregunta relacionada con una anterior que ya respondí. Todos estos sistemas que he presentado, es cierto, estaban orientados a pilotes en contacto con agua de mar. Existen soluciones también para agua dulce, pero no son necesariamente estas. El principio varía un poco, ¿no? Pero se pueden utilizar y como te digo, hay soluciones alternativas también como protección o como impermeabilización del concreto en sí para evitar la corrosión o minimizar la corrosión del acero. Iván
cada qué tiempo se realizan las mediciones luego de haber instalada la protección catódica. La protección catódica se puede, en realidad está preparado o el circuito queda instalado como para el tiempo, digamos, para que uno elija cada qué tiempo medir, ¿no? O sea, uno va con un multímetro, con otro lector de corriente o de diferencia potencial, cada digamos, que requiera verlo, ¿no? O sea, no hay un tiempo específico, ¿no? Eh, Muchas veces los jefes de infraestructura de los muelles pues tienen un programa de mantenimiento y pues dentro de este programa establecen cada qué tiempo se verifican las estructuras. Puede ser colocado dentro de este periodo la lectura de los potenciales si no quieren estar efectuando lecturas más seguidas. La otra alternativa es la lectura remota, como les digo, en donde ya ustedes tienen la lectura en su computador de manera continua, ¿no? Álvaro Lindao me pregunta qué valor de polarización es favorable. Les había recomendado ahí que NACE recomienda la lámina en las conclusiones, estaba también, ¿no? Una diferencia de potencial de 100 milivoltios o más, ¿no? Esa es una lectura adecuada, pero realmente obedece a un diseño, ¿no? Pero eso es lo recomendable, ¿no? Miguel, los ánodos reemplazan los impermeabilizantes. Bueno, realmente estamos hablando, por eso justo orienté la presentación a estructuras en contacto con agua de mar. En el agua de mar la presencia de cloruros es muy agresiva y pues habíamos visto de que por más estructura que yo le ponga, incluso de reparación, a veces puede ser perjudicial en estas estructuras en contacto con mar, ¿no? Entonces, son alternativa, son una gran alternativa o son una gran solución, digamos, estos ánodos, en vez de utilizar de repente algún sistema de impermeabilización en estos pilotes, ¿no? Alex, ¿qué producto me recomienda para evitar la corrosión de fierro corrugado en una columna existente? Pueden usar los ánodos que les mostré, los ánodos álcali activados, ¿no? Que son ánodos flexibles incluso. Voy a irme a la lámina correcta. Esta por ejemplo, son columnas en donde se le ha colocado estos ánodos, ¿no? Son ánodos álcali activados y nosotros lo tenemos. Si tienes una aplicación de estas, nos escribes. Voy a poner nuevamente la lámina final de la presentación y con todo gusto te podemos apoyar ya en la aplicación puntual que tienes. Hay que tener en cuenta, aprovechando la pregunta que me haces referente a una columna, ¿no? Hay que tener en cuenta de que estos son sistemas, o sea, no es lo ideal que se aplique solo a una estructura o a un elemento, ¿no? Se aplica a todos los elementos de una estructura que están con las mismas características. Entonces, no es que protegiendo una columna de repente el resto no me va a presentar ese tipo de corrosión. Si hablamos de que una sola columna se te está presentando la corrosión, debe haber otro motivo también escondido ahí por el cual solo se ha atacado a esa columna, ¿no? Estos son sistemas, entonces como sistemas se aplican a toda la estructura en general, ¿no? A todos los elementos de la misma estructura, ¿no? Hola Roberto Lozada, muchas gracias por estar en la presentación. Muchas gracias. Juan Napa, muchas gracias por estar en la presentación. Te vamos a enviar las hojas técnicas. Si nos escribes de repente un correíto y si tienes alguna aplicación puntual, de repente te podemos apoyar en tu proyecto. El material Junior sí lo vamos a compartir. Los PPTs, Eric, sí los vamos a enviar. Alonso Herrera, se pueden utilizar en proyectos de cerca al mar y de la misma manera se puede en obras de arte de carreteras. En obras que están muy cerca al mar definitivamente aplican estos sistemas. La tecnología es prácticamente la misma que he presentado. Y también me hablas de obras de arte de carreteras. Son variantes, hay variantes en obras de arte de carreteras. Pero también existen soluciones en Vector, ¿no? Les había mostrado en una lámina final que Vector tiene muchos rangos de aplicación, entonces también tiene soluciones. Recuerda que también en estas estructuras que ya no están en contacto directo con mar, tienes opción de sistemas de impermeabilizante como los sistemas Creighton, ¿no? Pablo Ábalos, sí es cierto, de repente podríamos ahondar un poco más en detalle. Sabemos que tú trabajas muchos proyectos, sobre todo proyectos de tipo puentes, así que de repente vamos a enviar de repente alguna información relacionada con ello. Joel Espinosa, muchas gracias por estar en la presentación. ¿Con qué frecuencia debo dar mantenimiento? Como les dije,
no requieren mantenimiento estos sistemas. Las lecturas son las que me van a decir si está funcionando correctamente y pues si ha sido un correcto diseño y una correcta instalación y el producto ha pasado por todas las pruebas, como es el caso de Vector, pues definitivamente la solución no requiere mantenimiento por el tiempo de vida para el cual fue diseñado, ¿no? Es muy vital en la parte de diseño que el cliente diga para qué tiempo quiere diseñar su protección catódica. Gracias a Lucas Sierra. Ante un sismo de regular intensidad, el sistema de protección puede colapsar. Si es que el diseño estructural ha estado adecuado para el sismo, no debería presentar ningún tipo de colapso, ¿no? Incluso muchas veces se efectúan análisis en estructuras existentes y el estructural decide de que necesita ensanchar de repente los pilotes. Entonces, justo en ese ensanche se pueden colocar estos elementos, ¿no? Se entiende de que el ensanche es justo para evitar colapsos frente a sismos moderados o incluso severos, ¿no? Desde luego, si hablamos de que en un pilote existente ya la estructura es tal, perdón, la corrosión es tal que hay problemas estructurales, estos ánodos definitivamente no son solución para ello, ¿no? Álvaro Lindao, te vamos a enviar las hojas técnicas, tenemos tus datos. Gracias, Yesenia, por estar presente. Para estructuras en almacenamiento de agua salada, Alberto, muy buena tu pregunta. En realidad también se puede efectuar un análisis de superficie o de agresividad del agua salada que me mencionas, pero definitivamente donde se va a colocar estos sistemas en mayor densidad van a ser en la zona donde haya esa variación de agua, de niveles de agua, ¿no? Recuerda que el oxígeno acá es una de las componentes más importantes para que se presente la corrosión. Entonces, la presencia de oxígeno y humedad justo se da en la zona, justo en la zona límite del agua, de donde vas a tener tu almacenamiento de agua salada en este caso, ¿no? Si gustas y si tienes un proyecto, pues nos escribes en las direcciones que aparecen acá, en cdb@cdbperú.com y con todo gusto podemos hacerte una asesoría para tu proyecto, ¿no? Es una aplicación interesante la que me comentas. Para estructuras expuestas a brisa marina, Flor Zavala, sí, correcto. Las soluciones son idénticas o similares a las que hemos mostrado. Tal vez ahí ya no voy a utilizar los ánodos absorbentes, esos que están en contacto directo con el agua de mar, sino de repente voy a utilizar, aprovechando que estoy con la presentación aún, de repente puedo utilizar estos sistemas, que son ya también autoactivados, ¿no? Son el sistema GalvaShield, y con esto se puede proteger la estructura, la armadura que está muy cercana a la brisa marina que me mencionas en tu consulta, Flor. Muchas gracias por estar en la presentación. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a todos. Realmente este es un tema que tal vez poco se ha tocado y pues esperemos que sea de su agrado, de su interés y que también lo masifiquen. Y bueno, estamos gustosos de ayudarlos en cualquiera de los proyectos que tengan. Recuerden que existen estos sistemas de hace muchos años y la idea es ya empezar a aplicarlos en todas las estructuras que tenemos en el Perú, ¿no? Prácticamente toda la línea costera del Perú tiene muchas obras, obras portuarias, como les dije, obras que están muy cerca al mar, ¿no? En las mismas ciudades, tenemos ciudades que están, muchas ciudades estamos a veces con estructuras muy cercanas o pegadas al mar, así que también estas soluciones pueden aplicar ahí. Tal vez no se conozca mucho del diseño, no se haya visto de repente se tenga miedo con la instalación, ¿no? Pero estamos ahí nosotros como CDB para ayudarlos en todas las etapas de su proyecto, como les dije. Espero que se encuentren bien, espero que nos acompañen en una siguiente ponencia o webinar que tengamos. Muchas gracias por asistir y a nombre de CDB nos estamos despidiendo. Que tengan muy buenas noches.